¿Ustedes se acuerdan de qué hablamos hace 8 días? De, del arrepentimiento. Entonces, el Señor a través de la vida del pastor nos decía que fuéramos nosotros a nuestras casas y nos pusiéramos de acuerdo y pidiéramos perdón a Él, nosotros individualmente. Recordemos que somos nosotros, ¿sí? Y entonces, y hoy regresáramos, y aquí estamos. Y claramente Dios nos ha hablado a cada uno de nosotros, ¿sí? De una manera muy especial, porque realmente nosotros sabemos que en todo lo que sucede aquí en el atril, desde que suena la primera canción, es un propósito, es un plan de Dios. Nosotros como hombres podemos hacer muchas cosas, muchos planes, pero cuando Dios toma el control de la reunión, créame que suceden cosas que sobrepasan todo entendimiento y nosotros no podemos entender, pero Dios en todo tiene un propósito. De hecho, el hecho de que la iglesia esté tomando ese curso de asistencia es bastante agradable. Y también de las personas que están en el Meet. En ese momentico son 11 personas conectadas en la plataforma Meet. Y eso también ha incrementado y ha ido un poco incrementando. ¿Cuál es la idea? Que nosotros, hay bastantes personas del exterior en la sala Meet, 2, 3, tal vez 4 personas que se encuentran por fuera del país o de la ciudad. Y damos gracias por eso, de verdad, porque es que muchas veces nosotros pensamos que lo que se hace aquí es dentro de nuestras 4 paredes, no. A través de la tecnología nosotros podemos trascender, ir un poco más allá. Y ese es el llamado que nos está haciendo el Señor a nosotros. No solamente a través de lo que hacemos, de la tecnología, sino que nosotros también lo que tomamos nos enseña, nos instruyen a los que estamos hoy aquí, salgamos de estas 4 paredes y podamos llevarle a muchos. Y de verdad que es ese buen tiempo y es ese buen momento. Entonces, retomando lo que hacíamos hace 8 días, el Señor a través de la vida del pastor nos decía a los que estábamos hoy aquí, aún hay tiempo de que vayas y organices tu casa, organices tu relación en esa intimidad de tu hogar, ¿sí? Con Dios, conmigo. Y entonces venimos hoy acá. Entonces, ¿a qué nos llevaba esto? A través de la vida del pastor y la pastora nos decían, qué bueno que pudiéramos hablar nosotros hoy o tomar en cuenta en el Salmo 51. Yo les invito a que abran su Biblia en el Salmo 51 y miremos y tratemos de parafrasear un poco lo que el rey David escribió aquí. Ustedes saben, ese Salmo 51 es una oración que dice, pues en el título de esta Biblia, la Nueva Traducción Viviente dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Sí la tienen? Crea en mí un corazón limpio. Estas son palabras del rey David. ¿Cuándo? ¿Quién de pronto en los estudios que ha realizado o en las lecturas que ha hecho o lo que ha podido escudriñar en la palabra, cuándo David expresa estas palabras? ¿Después de qué? Después de la exhortación del profeta Natán. ¿Y en qué consistía la exhortación del profeta Natán? Que no sea Fausto. Lo que había sucedido con Betsabé. ¿Recuerdan esa historia o la parafraseamos aquí en un momentico? ¿Quién no recuerda la historia o quién no tiene presente lo que sucedió con Betsabé? Una situación donde él está en su tiempo de descanso o de ocio, sale al balcón, ve una mujer muy hermosa, se está bañando, él le llama la atención, la manda a traer, tiene intimidad con ella, ¿sí? Por las circunstancias, Betsabé queda en estado de embarazo, ¿sí? Él se da cuenta, ella se presenta y David, en lugar de corregir de la mejor manera delante de Dios, hace lo que humanamente posible se le ocurrió. Así como cuando nosotros cometemos las de caminar, ¿sí? Metemos los pies, la embarramos y muchas veces hemos buscado una solución en el amigo. Nos decía el pastor hace poco hablando de la mente bíblica, en un libro,
¿sí? O en otras cosas, algo totalmente diferente a buscar a Dios. Y el que hace, humanamente manda a llamar a Urías, lo emborracha, ¿sí? Lo manda a acostarse con su esposa, pero él, siendo fiel a ese rey, se queda cuidándole la espalda al rey, mientras el rey dormía y no está con su esposa. Hace todo lo posible para que esté con Betsabé y no logra. En últimas, lo manda al frente de batalla. Es decir, el primero en la línea. Lógicamente, el que sabía que iba en primero en la línea era prácticamente morir. Y eso sucede. Ahí es donde viene la exhortación de Natán, el amigo de David, ¿sí? Donde le explica en una conversación que tienen ellos y le dice, rey, hay un hombre que tiene muchas ovejas y se encanta de una de ellas, y hay uno que tiene una sola y se interesa este hombre en esa oveja. Este hombre logra quitarle esa oveja y lo deja sin nada. No contento con eso, por quedarse con su oveja, lo manda a sacrificar. Entonces el rey, en su sabiduría, le dice, ¿quién es ese hombre? Tráemelo aquí ya, porque este hombre merece ser castigado. Y le dice, eres tú. Y le expone al rey David lo sucedido. Y entonces, como resultado, está el Salmo 51, que es lo que nosotros vamos a mirar hoy. Sugerencia del pastor y la pastora, para que nosotros poder no cerrar un ciclo, sino esa actividad que empezamos hace 8 días. Y podemos nosotros ahí estar sentados pensando y diciendo que por ahí la Biblia dice, no, es que David es un hombre conforme al corazón de Dios. Aún después de todo esto, ¿cómo se le llama un hombre conforme al corazón de Dios? Dice hay muchas versiones sobre esto. Dentro de ellas dicen que no, es que David fue un hombre que identificó el error, pidió perdón y nunca lo volvió a repetir. Se volvió a equivocar en el censo, pero no fue el mismo error o el mismo salida de camino que cuando estuvo con Betsabé. Desobedeció y hizo otras cosas, pero aún así era un hombre conforme al corazón de Dios. Y ese hombre o mujer conforme al corazón de Dios, realmente lo que está haciendo referencia es que, a pesar de la situación que se presentó, Dios tomó una decisión acerca de su vida y él la aceptó en su corazón. La decisión, la situación de David con Betsabé terminó en la muerte de su primogénito, y él la aceptó, y aún así nunca renegó de Dios. Por eso es un hombre llamado conforme al corazón de Dios. A pesar de la circunstancia, a pesar de la consecuencia de su falla, él aceptó la decisión de Dios y siguió caminando con él. Por eso es un hombre llamado conforme al corazón de Dios. Se sobrepuso a la situación. Hoy en día lo llaman resiliencia, ¿no es que lo llaman? Creo que sí. Somos resilientes. Pero en realidad es una palabra muy moderna, pero que hace muchos años está en la palabra de Dios. Hombres y mujeres conformes al corazón de Dios, que a pesar de las circunstancias o situación, nos levantamos y seguimos. Entonces, mirando en la Nueva Traducción Viviente, vamos leyendo y vamos compartiendo lo que Dios dice en su palabra a través de la vida del rey David. Este es cuando Natán fue a verlo después de que comete este adulterio. Recordemos que Natán era el amigo, el consejero del rey David. Dice la palabra de Dios en el versículo 1: ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Ten compasión de mí, ten misericordia.
Y dice, debido a tu amor inagotable. Ese ten misericordia de mí, ¿sí? Lo que está diciendo el Señor es, la misericordia de Dios, ¿qué es? Que es diferente a la gracia. ¿Qué es la misericordia de Dios? La misericordia de Dios es no recibir el justo castigo por mi error. Y Él está clamando ahí cuando dice, ten misericordia de mí, está diciéndole, Señor, me equivoqué, pero por favor, omite el castigo. No me apartes de ti. La consecuencia de mi error la acepto, pero esa misericordia es, no me apartes de ti. Ese es el justo castigo, que Dios nos aparte de Él. Y Dios tiene misericordia, debido a tu gran amor inagotable. Ese gran amor inagotable, ¿cómo lo vemos nosotros reflejados hoy en nuestras vidas? Porque nosotros aquí podemos dar testimonio de esa misericordia de Dios con cada uno de los que estamos hoy aquí. Nos hemos equivocado, hemos fallado, pero no hemos recibido ese justo castigo por nuestra falla y por nuestro error. Estamos disfrutando de la misericordia de Dios. Pero ese amor inagotable, ¿cómo lo podemos ver nosotros hoy reflejado en nuestras vidas? Lo vemos reflejado en la cruz. Lo vemos reflejado en el versículo que dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga ¿qué? Y la vida eterna no es el peregrinaje que usted y yo tenemos aquí en la tierra, no. La vida eterna es sentados juntos nosotros a la mesa con Él. Y entonces es allí ese amor inagotable. Está hablando de lo que les hablaba hace un instante. David clama por la misericordia de Dios. No recibe el justo castigo, pero no solamente eso. Ese amor inagotable se ve reflejado en la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia de Dios? Recibir algo que usted y yo no merecemos. Vuelvo y me hago entender, porque puede ser un juego de palabras que puede confundir. La misericordia de Dios es no recibir lo que merecemos como castigo. La gracia de Dios es recibir como premio algo que usted y yo no merecemos. Y eso, algo que usted y yo no merecemos, es esa vida eterna. ¿Por qué? Porque hemos creído en el nombre que sobre todo nombre, Jesucristo, nuestro Señor. Y eso es lo que hemos recibido. Entonces, ¿resultado de qué? De un genuino arrepentimiento. Y por eso es necesario que nosotros, el pastor nos envió hace 8 días, vayan a sus casas, organicen esa situación y vengan y estén presentes hoy aquí. Hoy estamos nosotros, porque muchos de los que vinieron hace 8 días no están, pero muchos de los que están hoy aquí no vinieron hace 8 días, pero igual somos un cuerpo, todos miembros de ese cuerpo donde la cabeza es Jesucristo. Y no solamente eso, sino que tú ten una gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Y ese pecado al cual hace referencia lo que estamos leyendo en este momento, nosotros lo he explicado, pero quiero que nos quede muy claro, y es lo siguiente: el pecado nosotros lo hemos estigmatizado, lo ponemos como, mejor dicho, no, eso es pecado, y vivimos reprendiendo el pecado. Mire, pecar es salirse del camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando yo peco, no voy en el camino trazado por Jesús, me he salido en mi propio esfuerzo. Ese camino es una verdad que me va a llevar a la vida. Cuando yo hablo de pecado, estoy hablando de que usted y yo nos hemos salido del camino, trazado por Jesús a través de su ejemplo. Entonces Él dice, borra la mancha de mis pecados. Esas huellas que me han salido cuando me salí del camino, le estamos pidiendo al Señor, bórralas, porque realmente lo que necesitamos es caminar ese sendero, retomar nosotros como iglesia esas sendas antiguas. ¿Cuáles sendas antiguas? Compañerismo, comunión los unos con los otros, evangelización, llevar su palabra. Eso es lo realmente importante. Lávame, dice el versículo 2,
lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. El 3, pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Ese reconozco mis rebeliones, ¿a qué está haciendo referencia? Es realmente reconocer, ponernos de acuerdo. Sí, Señor, es verdad, me equivoqué, perdóname. Porque nosotros, por naturaleza, argumentamos todo. Todo lo argumentamos. No es que mi hijo, no es que mi esposa, no es que mi mamá, no es que y empezamos a argumentar todo delante de Dios. Y lógicamente, delante de los hombres. Pero David dice, pues reconozco que me he apartado de ti, reconozco que tengo un corazón rebelde. Y nos cuesta reconocer eso. Y entonces, ¿qué hacemos? Nos colocamos una máscara. ¿Cómo vas? Muy bien. Tu familia, excelente. En victoria en Cristo Jesús. Nuestras palabras, nuestros labios se llenan de palabras. Pero Dios dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Ojo, no está hablando de ustedes, está hablando de mí. No sé si de pronto está hablando también de ustedes. Porque es que realmente eso es lo que nosotros muchas veces nos sucede en nuestro diario vivir. Cuando la palabra de Dios dice, dame el pan diario de cada día, sí está hablando de un alimento físico. Pero cuando nos dicen, dame también el pan diario de cada día, nos está hablando de ese alimento espiritual diario, de ese diario vivir con Dios, de ese tomarnos de la mano de Él. En la mañana apenas abrimos nuestros ojos y nos decían en varones, gracias Señor. Nos lo recordaban, gracias Dios por este día. Entonces usted se toma de la mano de Él y empieza a caminar. Entonces, pues soy pecador de nacimiento. El 4 antes dice, contra ti y solo contra ti he pecado, he hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Nosotros en ese tiempo de intimidad con Dios, en ese tiempo de oración con Dios, es necesario. Y es allí donde usted y yo podemos identificar ese plan de Dios para nosotros, el propósito de Dios para nosotros. Hace poco les hablaba que nosotros tenemos muchos objetivos y que esa suma de objetivos nos llevan a metas, pero esas metas, cuando una vez la alcanzamos, inmediatamente surge otra y empieza otro proceso de alcanzar y de alcanzar y de alcanzar metas. O hacemos un plan, hacemos otro plan y hacemos otro plan. Pero realmente cuando nosotros vamos a la Biblia, el plan de Dios para nosotros ya está. El propósito de Dios para nuestra vida ya está. ¿Sí? Y es allí en donde nosotros tenemos que entrar a hacer una pausa en este tiempo que llevamos de relación con Dios a través de lo que nos han enseñado aquí en esta iglesia, a través de los pastores y los diferentes maestros que nos han enseñado, y es tener en cuenta que realmente Dios en todo lo que sucede a nuestro alrededor es necesario. Hace 8 días hablábamos de algo del tema, bueno o malo para nosotros. Dicen, ese que cristiano y vea cómo está de mal. Este tiene la bendición de Dios porque está viviendo bueno. Y así juzgamos nosotros los seres humanos. Pero Dios dice, te es necesario que vivas esta situación. Y una de las situaciones la tocábamos el martes anterior. Mi paz os dejo, mis paz os doy. No te la doy como te la da el mundo, pero esa es la paz que yo tengo para ti. Y recordemos que esa paz que habla la palabra de Dios en Juan 14, 27, hace referencia a una de las características de la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. La paz de que el mundo habla normalmente es ausencia de conflicto. La paz de que nos habla la Biblia es la confianza, la seguridad, la certeza,
que a pesar de que nosotros la llamemos bueno o malo, es necesario para nosotros porque está en las manos de Dios. Y eso me produce gozo, me produce confianza independientemente de la circunstancia que esté a mi alrededor. Y ese gozo y esa circunstancia es resultado cuando usted y yo estamos delante de rodillas, delante de Dios de rodillas, rostro en tierra, pidiendo perdón por todo aquello que nos aparta de Él. La herramienta más grande que tenemos nosotros para acercarnos a Dios, ¿cuál es? La oración. Ustedes recuerdan que en los niveles bíblicos aquí nos enseñaron un acróstico, no me lo vaya a decir René, que yo sé que usted se lo sabe, pero hay un acróstico. ¿Cómo es ese acróstico? ¿Qué dice ese acróstico? Casa. ¿Quién dijo por allá atrás casa? Don Fernando y Dalid. Casa. ¿Esa C es de qué? La A, la S y la A. Agradecimiento, alabanza. Y nosotros, para que nuestra oración no tenga estorbo, debemos de empezar con algo: confesar, ponerme de acuerdo, arrepentirme, para cuando nosotros hagamos la oración, como dice Apocalipsis 8:4, que nuestras oraciones suben delante de la presencia de Dios como incienso fragante, esas oraciones no tengan estorbo. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Ponernos de acuerdo, pedir: Señor, perdóname, confesar. Después, agradecer, rostro en tierra, suplicar, clamar: te necesito. Agradecer y alabar. Cuando nosotros vemos este Salmo 51, se cumple exactamente lo que nos piden en nuestra oración, una oración de agradecimiento. Purifícame de mis pecados y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Nosotros lo podemos leer aquí: purifícame de mis pecados y quedaré más limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. David lo pudo haber dicho: purifícame de mis pecados y quedaré más limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Lo hablaba, lo expresaba con certeza, resultado de esa relación con Dios. Sí, tal vez Dios lo puede hacer. O como lo hacíamos antes: no, pues oremos a ver si Dios puede hacer algo, a ver si Dios me puede perdonar. Devuélveme la alegría otra vez. Estamos en el 51:8. Devuélveme la alegría otra vez, deja que me goce ahora que me has quebrantado. No sigas mirando mis pecados, quita la mancha de mi culpa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. ¿Ustedes se imaginan hoy nosotros como hijos de Dios una vida sin la presencia del Espíritu Santo? Imposible, ¿verdad? Totalmente imposible. Porque las características de la presencia del Espíritu Santo de nosotros es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Y usted se imagina su vida sin amor? ¿Usted se imagina su vida sin gozo? ¿Usted se imagina su vida sin paz? ¿Usted se imagina su vida sin paciencia? ¿Usted se imagina su vida sin benignidad o bondad? ¿Usted se imagina una vida sin mansedumbre? ¿Una vida sin templanza? Realmente sería imposible para nosotros, como hijos de Dios, poder entender que lo que está sucediendo alrededor es parte del plan de Dios, que esa invitación que se nos hizo para tener ese tiempo de intimidad en nuestro hogar y hoy venir aquí
como iglesia, como cuerpo, a tener también ese tiempo, ¿sí? Dice el 11, no me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Restaura en mí alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Decía la canción que colocábamos en el tiempo de la ofrenda, traemos hoy ante tu altar, ¿qué? ¿Qué traemos? Traemos hoy ante nuestra mejor adoración. ¿Y cuál es la mejor adoración? La obediencia. Obedecer, ¿sí? Y has dispuesto que esté dispuesto a obedecer. Entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti. Entonces, cuando usted y yo nos arrepentimos, cuando usted y yo nos colocamos dentro de la posición correcta delante de la presencia de Dios, es decir, la presencia de Dios, haga de cuenta, es un círculo, y la posición correcta delante de la presencia de Dios es cuando usted está en el centro de la voluntad de Dios. Y cuando usted está en el centro de la voluntad de Dios, dice la palabra que usted y yo vamos a poder enseñar a los rebeldes sus caminos, los de Él, y ellos regresarán a Él. ¿Y saben por qué? Porque yo era bien rebelde. Y alguien me compartió. Y esa persona que me compartió a través de su ejemplo me mostró que estaba en el centro de la voluntad de Él. Y eso hizo que yo me interesara y buscara esa misma tranquilidad, esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Ustedes han visitado la Ciudad de Hierro, la llamábamos en mi época, eso se llamaba ahora Central Park, la última que creo que hacen este año que queda al frente de Cosmocentro. ¿Sí la han visitado algunos aquí? La mayoría la hemos visitado. Y hay muchas cosas mecánicas, actividades mecánicas que suceden. ¿Han visto una que gira y cuando va girando, ella hace así? Eso se llama la tagada. La tagada. Resulta que cuando nosotros éramos muchachos, porque esa rueda lleva muchos años. Nosotros vivíamos aquí en Nápoles, atrás del psiquiátrico. Nos íbamos a pie hasta allá y nos coleábamos a la rueda. No había plata, pero nosotros entrábamos. Y el que más disfrutábamos era ese juego. Entonces, ¿qué pasa? Eso es un plato donde hay unas sillas alrededor. Ella empieza a girar rápidamente y en medio del giro empieza a ondular. Y entonces uno se levantaba y se golpeaba porque estábamos en la orilla. ¿Sabe cómo nosotros nos parábamos con las manos, sueltos de las manos? ¿Y sabe dónde nos sentíamos el vaivén? En el centro. Cuando uno se paraba y llegaba al centro, todo giraba alrededor y lo perturbador estaba en las esquinas. Y en el centro no nos pasaba nada y nos parábamos con la mano suelta, 2, 3, y nos abrazamos y no nos golpeábamos. Exactamente, les quiero ilustrar, cuando usted está en el centro de la voluntad de Dios, el entorno está siendo golpeado y maltratado, pero cuando usted está en el centro de la voluntad de Dios, dice su palabra, la de Dios, que caerán 1000 a tu diestra y 10.000 a tu izquierda, y a ti no te pasará nada. Y eso es lo que el Señor quiere para nosotros. No es ausencia de conflicto, es confianza, es seguridad, es certeza que usted y yo podemos disfrutar en la oración. Y no nos quedemos con eso, invitemos a nosotros. Nos decían en varones, no quiero subirme a la barca solo. Que muchos se suban a nosotros con la barca para que pasemos de esta orilla a la otra orilla. Dice la palabra en el 13, entonces enseñaré a rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti. El 14, perdóname por derramar sangre, oh Dios que salva, entonces con alegría cantaré de tu perdón. Desata mis labios, oh Señor, para que mi boca pueda alabarte.
Tú no deseas sacrificios, de lo contrario te ofrecería un poco. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Mira a Sión con tu favor y ayúdala. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios ofrecidos con un espíritu correcto, con ofrendas quemadas y ofrendas quemadas enteras. Entonces volverán a sacrificarse, ofrendas quemadas, entonces volverán a sacrificarse toros sobre tu altar. Ese sacrificio, del que igual habla la palabra de Dios, ese fue el que ejecutó Jesús en la cruz. La paga del pecado es muerte. Él entregó todo, hasta su última gota de sangre por usted y por mí. Y nosotros, lamentablemente, muchas veces decimos, esto es bueno, esto es malo. Y si estamos bien, pues nos olvidamos porque estamos bien. Pero si estamos mal, renegamos de Dios. Pero lo que Dios nos dice es necesario que estén allí. Doña Piedad alguna vez publicó en el Ágora algo que decía más o menos así, medio me acuerdo. ¿Ustedes saben cómo templan el acero? ¿Cómo templan el acero? Cogen el metal y lo ponen al rojo vivo. Cuando ya está al rojo vivo, lo pasan al agua, ¿cierto? Y él hace tss, y vuelven y lo ponen al rojo vivo, y así hasta que él alcanza el temple necesario. Así es Dios con nosotros, bueno o malo, pero necesario para nosotros. Cuando nosotros reconocemos eso, entonces es que realmente decimos, Señor, borra de mí toda maldad, te necesito. Pero no solamente me debo de quedar con eso, no, debemos de llevar a otros a la posición que estén en el centro de la voluntad de Dios, y ellos van a poder entender que su entorno sigue con dificultades, pero si estamos en el centro de la voluntad de Dios, porque nosotros les hemos extendido esa mano y para que se paren con nosotros, entonces ellos van a poder también entender que en todo Dios tiene un propósito, hay un plan. Por eso usted y yo estamos hoy aquí, porque hemos entendido ese plan de Dios para nuestras vidas, porque hemos entendido que es necesario estar en el fuego y en el agua para poder obtener el carácter de Dios. Decir sí a lo que es sí y decir no a lo que es no. Eso es necesario. Dice la canción, por mucho tiempo busqué una razón de vivir y en medio de 1000 preguntas tu amor me respondió, ¿cierto? Cantaré de tu amor por siempre. Ahí donde usted está, yo le invito a que incline su rostro. Vamos a adorar al Señor a través de una canción, pero lo vamos a presentar como una oración. Y una vez terminemos esta canción, ahí es donde usted está, puede inclinar su rostro, cerrar sus ojos y lo invito a que hable con Dios. Porque el hecho de que estemos hoy aquí no es casualidad. El hecho de que hayan venido hace 8 días unas familias no es casualidad. El hecho de que las personas que están hoy en la sala MIT no es casualidad. Yo le invito a que, Santiago, puedes compartir esta canción con los de la sala MIT, con los de la sala MIT también los puedes compartir para que ellos la escuchen, y hagamos esta canción como una oración. Y una vez terminada esa canción, podemos nosotros orar, ¿sí? Podemos nosotros presentarnos como esa familia, para que nuestra casa y cada uno de nosotros podamos estar al servicio de nuestro Dios. Vamos a adorar al Señor.